o menos entre que igual No, alguna pregunta o algo que te lo haga? mío es relativamente breve. Depende de... Luego la gente preguntará y eso No tal. creas, es como la otra vez. Sí, pero bueno, Ya yo... tienes ahí, ¿eh? No te creas, ¿eh? No creas, sí, ya tienes. Te voy a explicar un poco y... Ya veremos. A mí sí me parece... O sea, además que como yo siempre tiendo a lo escueto, sí me parece que... No, pero mejor, ¿eh? 4 ideas claras que Ujú. 40 bailando el twist. Ah, no, eso desde luego. ¿Dónde está... Gloria, aquí adelante. No, ¿dónde está la persona que se dedica a quitar luces o poner luces o hacer lo que tiene que hacer? Que no le veo por ningún lado. No sé, todavía no he empezado. ¿Dónde está? No Ah, sé. ahí detrás, espera, ahí está, ahí detrás. Cuidado. No, Qué golpe me he dado. estaba así, no se ha movido, está Ah, eso. pensaba que... Joder, qué golpe me he dado. Bueno, Bien. sí, estoy bien, nada. No ha pasado nada, no ha pasado nada. El otro día me monto en el autobús y según me monto, me voy para la parte de atrás y eso que tienen un poquito elevado así el suelo en los asientos, me metí un galletón con la barra al irme a sentar y lo mejor es que cuando me voy a bajar me levanto y otra vez. Otra vez. Otra vez, dos seguidas. Insistiendo. Mira, llegué con un dolor de cabeza al colegio. Esto, si lo hago bien. Lo que he introducido, luego lo verás, es hablar un poquito más específicamente de las diferentes áreas del derecho en las que los psicólogos tenemos que hacer, pues las incapacitaciones, Muy bien, sí, yo ahí derecho no voy a entrar familia. porque eso es materia vuestra, es de fondo. Bueno, sí. ¿Vas a hablar un poco de la tacha de la recusación de peritos? No, es que eso pensaba... No sé de qué me estás hablando, ¿qué es eso? Cuando un perito es designado, Sí. hay posibilidad de que por razones de matrimonio, de relación con alguna de las partes y Ah, demás, hay una sí. serie de causas Sí, lo cito. pesadas. Es Sí, que yo he lo visto cito. alguna tacha ahí vergonzosa un poco, de, oye, pero si este es el padre de tal. Ah. Entonces explicar un poco que a veces... Eso ya me encargo yo. No, eso me va a encargar yo. Lo cito en el momento determinado. Eso es. Pero eso, en principio, lo explico yo un poco con los artículos, que hay que tener en Vale. cuenta las causas. Vale, pues empezamos, ¿no? Se están cerrando las cortinas. Esto es como, Muy bien. como los cines antiguos. A ver. Hola. Ahora se oye bien. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar ya. Soy Javier Madina, psicólogo clínico. También soy responsable del área de jurídica del Colegio de Psicólogos de Guipúzcoa. Y bueno, hoy vengo a hablaros de la elaboración, de algunos conceptos básicos para la elaboración de los informes psicológicos. Fundamentalmente me voy a centrar en el informe pericial, no tanto en los informes clínicos, que creo que de alguna forma suscitan menos problemas o menos complicaciones a la hora de realizarlos. Pero sí que, bueno, pues como veréis ahora, voy a comparar un poco las diferentes intervenciones, las diferencias que hay entre la intervención clínica en el ámbito de los informes y la intervención pericial. Bien,
Para comenzar vamos a definir lo que es un informe clínico y luego, bueno, pues definiremos lo que es el informe pericial. Bueno, el informe clínico es todo informe realizado por un psicólogo cuya finalidad es la valoración clínica de un paciente y que puede incluir algunos o varios de los siguientes aspectos. Bueno, ahí lo veis, la evaluación psicológica, el diagnóstico, el pronóstico, los objetivos de tratamiento, las pautas de tratamiento y la evaluación y la evolución del trastorno. En un informe clínico no siempre tienen que aparecer todas estas áreas, pero sí que pueden aparecer, ¿no? Entonces, yo creo que no hay duda de cuál es la intervención o cómo se debe realizar el informe clínico. En el caso del informe pericial, vamos allá. Es todo informe redactado por un psicólogo que sirve para asesorar a la justicia en aquellas cuestiones solicitadas por la misma. El peritaje debe proporcionar una información relevante, fundamentada y comprensible. Bien, en este caso ya veis que, bueno, que el informe pericial de alguna forma es un instrumento que sirve para asesorar a la justicia, ¿no? Estamos un poco al servicio de lo que nos soliciten. Puede ser solicitada por el juez, por decisión personal, que se denomina para mejor proveer o de oficio, y por a propuesta de las partes o por las partes con el consentimiento del juez, que es la prueba de parte. En general, nosotros, en la mayoría de los casos, lo que vamos a hacer son informes de parte. Son informes que nos van a solicitar abogados de alguna de las partes, pues bueno, pues para defender pues determinado aspecto que se dirime en ese asunto legal. Más rara vez va a ser el juez el que va a solicitar nuestra pericia, porque los juzgados cuentan ya con equipos especializados en realizar informes psicológicos. Bien, el artículo 610 de la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce a los peritos como auxiliares del juez en virtud de sus conocimientos científicos, artísticos o prácticos. Vale. Bien, vamos a ver un poco algunas diferencias entre el informe clínico y el informe pericial. En principio, en cuanto a la finalidad, en el informe clínico la finalidad es diagnóstica, pronóstica y terapéutica. Es decir, vamos a realizar un trabajo en el que vamos a averiguar qué es lo que le pasa a un paciente, qué pronóstico tiene respecto a su trastorno psicológico, si lo hubiera, y pues qué intervención terapéutica aconsejamos. Esa sería un poco la finalidad del informe clínico. En el caso del informe pericial, la finalidad es valorativa y no siempre se nos va a pedir un diagnóstico, porque quizá, es decir, no es esa la finalidad en ese caso, ¿no? Sino nos van a hacer algún otro tipo de preguntas o se quieren averiguar otro tipo de cuestiones. Pero nos vamos a ceñir a lo que se nos pide por parte de los profesionales de la justicia. En el caso del informe clínico no está vinculado a ningún hecho en concreto. Se trata de, bueno, pues como he dicho antes, de averiguar si una persona tiene un trastorno psicológico, qué tipo de trastorno es, y bueno, pues a realizar un pronóstico y una valoración terapéutica. En el caso del informe pericial está claramente vinculado a unos hechos o situación que motivan la valoración. Es decir, nos ceñimos a unos hechos concretos por los cuales se nos pide que, por nuestra experiencia, valoremos psicológicamente a esa persona. Bien, en el caso del informe clínico está referido al momento de la exploración clínica, mientras que en el caso del informe pericial está referido al momento actual o en el que sucedieron los hechos. Por ejemplo, en los casos penales, pues cuando nosotros intervenimos y realizamos un informe, o sea, psicológico sobre una persona que está encausada por un tema penal o que ha sido víctima de un delito, el momento en el que sucedieron los hechos ya ha pasado hace tiempo, y ahí, bueno, pues siempre vamos a tener una dificultad añadida. Estamos haciendo una evaluación psicológica en el presente, pero sobre hechos que ya han ocurrido hace tiempo, a veces hace bastante tiempo.
Bien, el destinatario, en el caso del informe clínico, son otros profesionales como parte del historial clínico, y en el caso del informe pericial son juristas y no expertos. Esta diferencia es importante porque en el informe pericial siempre tenemos que intentar realizar un informe que sea riguroso, pero al mismo tiempo que sea fácil de entender, para que nos entendamos, es decir, que cualquiera pueda leerlo y pueda de alguna forma entender qué es lo que se está diciendo, pero en el caso del informe pericial más, porque las personas que lo van a leer no tienen por qué tener una especialización o un conocimiento profundo sobre psicología. Entonces tenemos que tener especial atención en que nuestro informe sea claro y entendible para personas no especializadas en la materia. Bien, la pauta, en el informe clínico la pauta descriptiva es una pauta descriptiva para delimitar criterios diagnósticos, y en el informe pericial una pauta interpretativa para determinar criterios conductuales o funcionales. Bien, en cuanto a la intervención pericial, diferenciándola de la intervención clínica, el terapeuta tiene como objetivo la evaluación y tratamiento del paciente, mientras que el perito tiene como objetivo responder a la justicia sobre determinado aspecto psicológico. Bueno, ya lo hemos comentado antes. Cuando trabajamos como terapeutas no podemos actuar como peritos. Este es un tema bastante controvertido, que yo creo que Mónica después pues nos aclarará mejor, pero si estamos haciendo una labor terapéutica, en principio no tenemos o no contamos con la independencia de criterio para actuar como peritos, porque ya tenemos una relación previa con la persona. En principio, cuando vamos a actuar como peritos, se nos pide que haya una independencia de esta persona, es decir, que esta persona que con esta persona no hayamos tenido, persona o personas, no hayamos tenido ninguna relación previa, para que a la hora de evaluar o valorar lo que se nos pide, tengamos total independencia y no estemos contaminados por esa relación, ¿no? Cuando somos peritos, solo podremos actuar como terapeutas cuando haya finalizado totalmente el proceso judicial. Es verdad que a veces hacemos una intervención pericial y la persona que nos la solicita pues, nos pide a ver si por esa relación que hemos tenido al hacer una evaluación sobre algún aspecto de su personalidad, nos pide a lo mejor si le podemos tratar. Esto no es inhabitual, ocurre con cierta frecuencia. Entonces, en principio, deberíamos hacerlo solo cuando haya una sentencia firme, sin posibilidad de recurso, porque si comenzamos un trabajo terapéutico con esa persona, puede que desde el juzgado se nos vuelva a requerir para realizar una labor pericial, y entonces volveríamos a lo de antes, estaría contaminada por la relación terapéutica que tenemos con esa persona. Así que en eso debemos ser muy claros, que solo cuando se termine el proceso verdaderamente podríamos tratarle. Si quieres interrumpirme en algún momento, Mónica, con alguna cosa me dices. Bien, va bien. Vale. Bien, en la intervención clínica prima el secreto profesional, lógicamente, pero en la intervención pericial el nivel de confidencialidad se ve limitado por los requisitos legales. Es decir, al final nuestro trabajo va a ser leído y va a ser estudiado por otras personas. Y esto, bueno, pues la persona, lógicamente, que nos pide nuestra intervención, estoy hablando sobre todo en los casos de parte, pues tiene que tener claro que, bueno, lógicamente, normalmente la persona que solicita nuestro trabajo ya lo sabe, pero bueno, tiene que quedar claro que ese informe va a ser, no va a ser confidencial, en el sentido que va a ser leído por otras personas. Si nos llaman como testigo experto, podremos acogernos al secreto profesional para no declarar sobre aspectos que no creamos pertinentes. Solo se nos podrá consultar sobre cuestiones penales o aquellas que supongan riesgo para menores o personas con incapacidad. ¿Qué significa esto? Que, bueno, que si como terapeutas que estamos realizando un tratamiento a una persona se nos pide, porque así lo estima el juez, que demos cuenta de la evolución del tratamiento o de algún aspecto sobre el tratamiento que estamos realizando, nosotros podemos acogernos al secreto profesional, pero salvo que se dirima sobre cuestiones penales o sobre aspectos que pongan en riesgo
a otras personas, ¿no? En ese caso estamos obligados a levantar nuestro secreto profesional y responder a las cuestiones que se nos pidan. Bien, vamos a ver cómo se estructura un informe, o sea, cómo debemos hacer un informe para que este informe esté bien realizado y sea completo. Aquí, en este esquema, esta relación de pasos en la estructura de un informe que os voy a dar, vamos a ver cómo hay algunas diferencias entre el informe pericial y el informe clínico. Bien, el encabezamiento pues, incluye la identificación del psicólogo, nombre, titulación, número de colegiado, la identificación de las personas evaluadas, lógicamente. En el informe pericial, la identificación del peticionario, es decir, quién nos está pidiendo ese trabajo. El objeto del informe, en el informe pericial se especifica lo que conste en la providencia del juez o lo solicitado por el cliente, es decir, para qué estamos haciendo ese informe, qué es lo que se está evaluando en ese informe. Pues, por ejemplo, pues la idoneidad para detentar una guardia y custodia. Pues ese es el objeto del informe. En el informe clínico, pues simplemente, bueno, pues se figura el motivo del informe sin más. La metodología, bueno, pues incluye las pruebas psicológicas utilizadas y, bueno, pues si hemos analizado o nos hemos documentado con otros estudios, otra documentación, pues hay que citarlo. Y, lógicamente, pues si hacemos alguna alusión a una documentación, tenemos que citarlo e incluso textualmente a veces es interesante poner entrecomillado pues aquellas frases o aquellos párrafos que hemos entresacado de otros documentos. Bien, después de la metodología lo que vamos a hacer es realizar un recorrido sobre la biografía de la persona o las personas que evaluamos, que es la historia clínica del cliente o del paciente, ¿no? Se incluyen los datos históricos familiares, sociales y personales relevantes de la persona evaluada. Asimismo, pueden incluirse datos referidos por terceros, familiares, amigos, pareja. Esto en el informe pericial es más común, que al final recabamos, porque nos resulta interesante para realizar una evaluación más completa, pues recabamos testimonios o datos que nos han contado personas allegadas a la persona que estamos evaluando, sobre todo relacionadas pues, con los hechos sobre los que no se nos pide o con el momento en el que sucedieron los acontecimientos por los cuales la persona pues, tiene una causa. Bien, los resultados de la evaluación vendría a continuación, es la exposición de los datos relevantes de la entrevista, de las pruebas psicológicas si las hubiera y de la documentación consultada si la hubiésemos utilizado. Luego hay para finalizar están las conclusiones que en el informe pericial se derivan de los resultados y en ellas contestamos a las preguntas que se nos formulan. Esta es la parte que fundamentalmente mayor atención va a suscitar en este caso en el juez o en el profesional de la justicia que nos solicita el informe. Es decir, aquí es donde realmente estamos contestando a lo que se nos pide. En el caso del informe clínico, bueno, pues en las conclusiones en realidad lo que se incluye es el diagnóstico y el pronóstico si se nos pide el pronóstico. E incluso pues también alguna valoración terapéutica. Bueno, esto también puede estar incluido en el último apartado que son recomendaciones, ¿no? En el caso del informe pericial, cuestiones relevantes para el perito para una mejor actuación judicial, pues a lo mejor bueno, podemos dar algún tipo de consejo respecto para mejor actuación judicial. A lo mejor podemos aconsejar tratamiento psicológico si creemos que es pertinente. Y en el informe clínico, bueno, pues incluye una orientación terapéutica si fuera necesario. Bien, algunos aspectos que yo creo que son fundamentales en la redacción del informe y es aquí donde a veces podemos cometer errores que nos pueden hacernoslo pasar mal. En primer lugar, no abusar de tecnicismos.
El lenguaje debe ser riguroso, pero sencillo, para que lo pueda entender una persona lega en la materia, eso ya lo he comentado antes. Concreción en la redacción, evitar la aportación de información superficial o irrelevante. En general, a nadie le gusta leer demasiado, y menos en los juzgados que, como sabéis, están saturados de trabajo. Entonces, en general, a los jueces no les gustan los informes largos, les gustan los informes bien realizados, pero que sean concretos y ya digo, sin demasiado rollo o demasiada explicación. El informe debe tratar de ceñirse lo más posible a datos objetivos. Las opiniones o hipótesis que hace el profesional deben aparecer en el informe como tales. Esto es muy importante y es un error que podemos cometer. Al final, todo lo que sean opiniones, impresiones clínicas, pero que no están de alguna forma contrastadas por datos objetivos, pues tenemos que decirle o ponerlas como tales. A veces cometemos o se comete el error de aportar opiniones como si fueran verdaderamente datos objetivos, y en realidad pues a lo mejor no lo son, ¿no? Entonces, en eso tenemos que ser muy rigurosos. Los datos referenciados deben aparecer siempre especificando la fuente de origen. Es decir, si no hemos visto, por supuesto, si no hemos visto a una persona, no podemos hablar de esa persona. Podemos decir que la persona, por ejemplo, que estamos evaluando, afirma que otra persona le ha hecho o le ha dicho o ha pasado o ha dejado de pasar. Pero siempre tenemos que hacer hacerle siempre la referencia a una fuente de origen. Se comete muchas veces el error de decir esta persona ha sido maltratada, por ejemplo, por su marido. No, podemos decir esta persona afirma que ha sido maltratada por su marido. Cuidado con eso, porque podemos tener problemas, porque lógicamente si hacemos referencia a otras personas dando por ciertas afirmaciones que nos han dicho, pues la persona de alguna forma que aparece en ese informe y que no ha sido evaluada puede denunciarnos, y con razón. Se debe respetar en lo posible el anonimato de aquellas personas no evaluadas. Si podemos, mejor evitar poner nombres de personas a las que no vamos a evaluar. Si vamos a mencionar, por ejemplo, a la esposa de una persona a la que estamos evaluando, pues hablaremos de la esposa, pero no pondremos el nombre o por ejemplo, los niños, pues igual. Es preferible decir los hijos que poner los nombres de personas a las que no hemos visto. No se deben hacer juicios de valor, por supuesto. No se debe dictaminar sobre la imputabilidad. En los casos de los informes periciales eso es clarísimo. Yo siempre sigo una norma muy clara, que es desde el punto, siempre cuando estoy realizando un informe y llego a las conclusiones, siempre digo, pienso desde el punto de vista psicológico a qué conclusiones he llegado, pero siempre con la coletilla inicial, desde el punto de vista psicológico. Nada de empezar a decir otras cosas que en realidad no tienen que ver con nuestro trabajo psicológico. Ni vamos a decir si esa persona ha realizado ese delito, no vamos a hablar de eso, vamos a decir el estado psicológico de la persona. Y en todo caso, si ese estado psicológico es compatible con determinada situación, determinado delito o determinada secuela por una agresión, pero siempre hablaremos desde nuestro ámbito psicológico y nunca nos saldremos de él. Y luego, bueno, debemos evitar las predicciones sobre peligrosidad o no de un individuo, ya que no disponemos en la actualidad de una base suficiente de seguridad. En todo caso, podemos hablar de factores de riesgo. Bueno, pues decimos, bueno, existen estos ciertos factores de riesgo que pueden hacer que se produzca una situación o una agresión en el futuro, pero nunca podemos hablar de predicciones porque hay que ser muy cauto en eso, ¿no? Bueno, esto está un poco mal. A ver. Bien. ¿Qué cualidades debe tener un perito? Bien, pues tenemos que ser objetivos, reflexivos, tener sentido común, aunque parece muy obvio, pero es importante. Ser prudentes, sobre todo ser prudentes.
¿Mm? A veces se nos va a solicitar, sobre todo cuando hagamos un informe de parte, por parte del abogado nos va a decir, bueno, no puedes poner, bueno, no, esto no me lo puedes decir de otra forma, no puedes... Cuidado, cuidado. Siempre es preferible, si no lo tenemos claro, pues ser prudentes y quedarnos cortos que pasarnos y realizar afirmaciones o conclusiones que realmente no están bien argumentadas. Tenemos que ser imparciales, lógicamente, por mucho que un cliente nos esté pagando, no por ello tenemos que cambiar, lógicamente, o hacer un informe a medida. Esto ya entiendo que desde el punto de vista ético es muy claro, pero lo cierto es que se realiza con demasiada frecuencia a veces. La formación en psicología teórica y práctica, lógicamente, hay que tener. Es indispensable poseer la titulación de especialista en psicología clínica en toda pericial, en la que se realiza una evaluación o diagnóstica. En este momento no sé cómo está el tema respecto a psicólogos que no tienen la especialidad, si pueden realizar... Mónica, ¿tú me puedes...? Sí, bueno, después de lo de la titulación de clínica y las discusiones que ha habido, etcétera, sobre la forma de obtener la titulación y que había psicólogos que obtenían o psicólogos que no obtenían a pesar de haber estado trabajando muchos años en el campo de la clínica, una vez que salió la normativa que lo regulaba, ahora un poco se ha superado con el tema de los psicólogos sanitarios, que este régimen transitorio que nos han establecido hasta octubre de este año, en el cual solicitando la autorización de centro sanitario te permite realizar los campos de evaluación, diagnóstico y tratamiento. Habrá cuestiones clínicas, conceptos clínicos que no se podrán abordar, que son específicos de la especialidad de clínica, pero bueno, en ese aspecto por lo menos se ha salvado. Más o menos esta es la situación. Igual luego, si no, con Gloria sí que está más al tanto de todo este tema de la titulación de clínica, de las autorizaciones de sanitario, etcétera, pero que ha traído muchas vueltas porque un montón de profesionales que durante muchos años se habían dedicado al campo exclusivamente de la clínica han visto problemas para poder convalidar los requisitos, para poder reunir los requisitos que de repente se establecieron en un Real Decreto y que, bueno, pues fue el filtro, fue el punto en el cual se marcó la titulación específica de clínica y sin embargo dejó a muchos profesionales fuera. Pero bueno, se ha salvado un poquito con el tema de la autorización de centro sanitario. Bien. Bueno, como veis, luego para realizar informes periciales pues hay que tener ciertos conocimientos jurídicos básicos. El perito no emite veredictos, ya lo he dicho antes, no sustituye al juez, solo le asesora en áreas relativas a su experiencia y competencia. Y luego la pericia es obligatoria cuando es solicitada desde el juzgado. Son causa de exclusión el parentesco, la amistad o enemistad y tener interés en la causa directa o indirectamente. Eso también tenemos que tener cuidado, porque nos pueden sacar los colores y con razón si le hacemos un trabajo a un amigo y la otra parte, lógicamente, pues lo tiene conocimiento y nos lo dice. Con lo cual, toda nuestra pericia, por mucho que la hayamos hecho o hayamos querido hacerla con total imparcialidad, pues va a quedar desestimada por el juez. Bien. Condiciones para realizar un peritaje, pues toda persona, tanto física como jurídica, puede aportar una prueba con estas condiciones: que la prueba sea conseguida de forma lícita, que tenga relación con la cuestión que se enjuicia y que sea relevante para el resultado. Esto es para la sentencia. Si no, no tiene sentido realizar una pericia. A veces se aportan informes que realmente pues dices, bueno, ¿y esto qué aporta? Si esto realmente no responde a nada o realmente esto no nos ayuda en nada, ¿no? Pero bueno, a veces por aportar pues se aportan informes irrelevantes, ¿no? Vaya, ¿qué pasa? No sé qué pasa. A ver. Joder, se me ha quedado colgado. A ver. Ahora. Bien. Algunas áreas del derecho susceptibles de peritación psicológica, como vemos, es amplia nuestro trabajo dentro del derecho. En el área civil, de derecho civil, pues las incapacitaciones, internamientos, capacidad testamentaria, valoración de secuelas psicológicas. En el área de familia,
determinación de guarda y custodia, adopción y tutela, privación de patria o potestad, emancipación. Ahora lo vamos a ver un poquito con más detenimiento, alguna de estas, sobre todo las que normalmente, en las que normalmente trabajamos más los psicólogos. En el derecho laboral, pues accidentes laborales, trastornos psicológicos derivados del trabajo, pues el burnout, el moving, incapacidades. Y en derecho penal, pues la valoración del riesgo de violencia, la evaluación de víctimas de delito y la credibilidad del testimonio. Ya veis que, bueno, tenemos mucho trabajo dentro del área del derecho. Vaya, pues no quiere. ¿Cómo has hecho antes? Aquí. Ya. 2 veces. Ah, vale. No me habré pasado. Sí, no, de hecho no, sí te has pasado. Pero a ver. ¿Echa para arriba? No, está bien, derecho de familia. Bien, derecho de familia. Bien, pues la intervención, esto bueno, es probablemente en la que más vamos a intervenir, que incluye la elaboración de informes ante diferentes situaciones, fundamentalmente separación, divorcio, nulidad, custodia, tutela, etc. En el caso más habitual, la determinación de la idoneidad de un progenitor para detentar la guardia y custodia de un menor. El informe debe evaluar las características más relevantes para el establecimiento competente y funcional de las relaciones de cuidado de un menor. Eso es, bueno, pues uno de los trabajos más habituales de los psicólogos. Entre estas características se encuentran pues, variables afectivas, cognitivas y sociales que tenemos que evaluar, que están relacionadas con la capacidad para establecer una adecuada relación de cuidado. El cuidado implica la protección, crianza, educación y socialización y bienestar emocional del menor. Existen algunos instrumentos de evaluación. Hay algunos cuestionarios específicos sobre la competencia parental, relación con la personalidad y cuidado parental, en fin, que son bastante completos y que suponen un instrumento muy interesante para de alguna forma, aportar rigurosidad al trabajo en el derecho de familia. Bien, en el ámbito penal, el informe pericial puede tener los siguientes objetivos: evaluar el estado mental de la persona acusada de delito antes, durante y después del delito. Evaluar el grado de conocimiento, conciencia del acto cometido, o sea, nivel de inteligencia, y evaluar, fundamentalmente en el derecho penal, lo que se dirime es si había conocimiento de lo que se estaba haciendo y si había voluntad de hacer lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos tener mucho que decir, ¿no? Lo que decía, evaluar el grado de conocimiento y conciencia del acto cometido, o evaluar el grado de voluntad y libertad para actuar. Evaluar los factores de riesgo para volver a delinquir, aunque ya hemos comentado que, bueno, que hay que tener cuidado con la predicción de peligrosidad, porque, bueno. Y evaluar las posibles secuelas psicológicas en las víctimas de delitos. Son todos aspectos muy, muy importantes. Incapacidad laboral. Bueno, pues el informe psicológico puede cubrir las siguientes funciones: realizar un diagnóstico de enfermedad mental y determinación de si ésta afecta al trabajo actual, aparte del mismo, a otros posibles trabajos, o existe una afectación a nivel global. Bien. Evaluación de posibles trastornos psicológicos derivados del desempeño del trabajo actual también. Es decir, si el trabajo que estamos realizando nos está suponiendo, por su grado de estrés, nos está suponiendo algún tipo de trastorno psicológico. Los accidentes en el trabajo y las posibles secuelas psicológicas derivadas del accidente, y también la simulación de trastorno mental. Ya veis que también ahí tenemos muchas cosas que aportar. En los casos de incapacitación o internamiento, se nos puede pedir que realicemos un diagnóstico. Normalmente, bueno, pues ya pongo aquí algunas situaciones que son las más comunes: la evaluación de si existe retraso mental y en qué grado,
bueno, pues el consumo de drogas, psicosis, trastorno bipolar, en fin, todos aquellos trastornos mentales que pueden derivar o podrían derivar en la posibilidad de una incapacitación o incluso un internamiento. El grado de autonomía de una persona, qué nivel de comprensión tiene, de comunicación, de contacto con la realidad, el nivel que tiene de control de los impulsos, de agresividad, la situación familiar y los recursos económicos con los que cuenta esa persona. Y luego la evolución de ese trastorno, si es aguda o si realmente pues, ya es crónica. Y luego las medidas a adoptar con la persona incapacitada. Bien. Vale. Las etapas de un peritaje. Eso también yo creo que es interesante conocerlo y es interesante hacerlo bien. A veces las personas que comienzan a hacer un peritaje se lían un poco con los, vamos a decir, los pasos cronológicos que hay que dar, ¿no? En la iniciación del caso lo que tenemos que hacer es recabar los hechos del caso, averiguar la fecha probable del juicio. Lógicamente tenemos que saber con cuánto tiempo contamos para evaluar a la persona o a las personas. Normalmente se nos suele dar bastante tiempo. Estoy hablando más de los informes de parte, pero incluso también los que piden el juzgado siempre se da un plazo más o menos razonable. Pero a veces nos encontramos con que lo quieren para mañana algunos abogados, y porque a lo mejor no han previsto o ha habido algún tipo de circunstancia que a última hora exige la intervención de un psicólogo, y a veces, pero es muy importante conocer con cuánto tiempo contamos. ¿Qué preguntas hipotéticas qué se nos pide realmente? ¿Qué es lo que, a qué responde o qué queremos responder con el informe? ¿Qué acceso tenemos a las personas implicadas? Mónica os va a comentar luego cómo la controversia o la dificultad que tiene a veces la realización de ciertos informes cuando, por ejemplo, en el tema de derecho familiar, pues un padre quiere que evaluemos a su hijo, pero nosotros para realizar esa evaluación tenemos que pedir consentimiento a la otra parte. Entonces el acceso a esa evaluación del menor podemos no tenerlo. Bien, tenemos que informar sobre los honorarios a la persona que nos pide el informe y la estimación de viabilidad, lo que comentaba, ¿no? Si realmente se puede realizar o qué inconvenientes hay Una vez que hemos hecho eso, pues reconocemos a la persona o personas que estimamos oportuno, elaboramos el informe, informamos a la persona de cuáles han sido los resultados y las conclusiones del informe. Esto es muy importante porque hay personas que directamente tratan con el abogado, y a mí me parece que a quien primero hay que informar sobre cuáles son los resultados del informe es a la persona a la que se ha evaluado, lógicamente. Y luego, ahí el último punto es la ratificación del informe en el juzgado. Y me faltaría pues la defensa, si cabe, del informe en el juicio, en el que, tanto el abogado que ha solicitado, estoy siempre hablando de los informes de parte, tanto la persona que nos ha solicitado la realización del informe como la otra parte probablemente nos someterá a preguntas. La otra parte nos someterá a preguntas que a veces son complicadas y nos intentará de alguna forma restar credibilidad al informe, ¿no? Tenemos que estar preparados para eso. Estaba aquí. Bien. Esto, es de una forma un poco didáctica. Cuando vamos a realizar un informe, ¿qué tenemos que tener? Ya hemos hablado de muchas cosas y realmente, pues yo creo que está bastante claro, pero de todas maneras, cuando vamos a enfrentarnos a un informe de una forma quizá, más esquemática, podemos plantearnos como elementos básicos. Primero, delimitar las cuestiones psicológico-legales, es decir, ¿qué voy a evaluar?
analizar dichas cuestiones con la metodología disponible, es decir, con qué instrumentos voy a evaluar a la persona. Luego, qué resultados he obtenido de lo que he visto, cuáles son mis conclusiones y, bueno, la devolución al cliente. Es como muy básico, pero siempre tenemos que tener en cuenta esos 5 puntos. Por último, os voy a hablar del contrainforme. El contrainforme consiste en análisis de un informe anterior, o sea, realizado por otro profesional. Es decir, lo que vamos a hacer es estudiar, analizar un informe que ya ha sido hecho por otra persona, y nuestro objetivo es determinar qué aspectos del informe se hayan científicamente sostenidos y cuáles no. Lógicamente, cuando se nos pide la elaboración de un contrainforme, lo que se está de alguna forma diciendo es que ese informe que nosotros vamos a analizar pues tiene algún tipo de carencias, ¿no? O pues metodológicas, o en las conclusiones, o bueno, eso es lo que nosotros tenemos que dirimir, si realmente ese informe ha sido realizado de forma adecuada o no. El autor de un contrainforme no posee acceso directo a los datos o personas sujetos de la exploración, es decir, no vamos a ver a las personas que ha visto el profesional que ha realizado el informe. Entonces tenemos que realizar un análisis teórico de lo expuesto en el informe a la luz del estado actual de la ciencia psicológica. Se puede considerar como un peritaje de parte cuyo objeto es contradecir un informe anterior. Es normalmente un elemento de defensa para desmontar una prueba desfavorable. O sea, eso es así. El contrainforme está justificado para evitar fraudes en la metodología, manipulación de fuentes o conclusiones elaboradas sobre datos no objetivos, ficticios o congruentes. Es una forma pues, de demostrar de forma profesional que un trabajo no ha sido realizado de forma adecuada. El autor de un contrainforme debe realizar su trabajo extremando la objetividad, lógicamente, y fundamentando cada una de sus afirmaciones de forma científica. Asimismo, deberá actuar con completa independencia en relación al solicitante del mismo. Eso tiene siempre tenemos que cuidar nuestra independencia profesional, en este caso aún más, porque lógicamente cuando se nos solicita nuestra intervención para realizar un contrainforme, claramente se nos está diciendo que el otro informe no está bien hecho, y nosotros tenemos que ser muy prudentes y no dejarnos llevar por esa premisa, ¿no? Tenemos que ver si realmente eso es así, y realmente cuando realicemos un contrainforme tiene que estar muy bien fundamentado. Bueno, pues aquí termino mi intervención. Os dejo con Mónica, la abogada del colegio, y luego, si queréis, pues respondemos a cuestiones, dudas que tengáis. ¿Vale? Gracias. Bien. Bueno, no sé si hacer un parón antes de empezar para poner un poquito de mis documentos en la pantalla. Voy a tardar 1 minuto o 2. ¿Me puedes cerrar? ¿El qué? ¿Me puedes cerrar esto? Sí. Este Sí. es el ordenador de aquí, ¿no? Sí, es perfecto. ¿Cómo salgo? Bueno, mientras me voy presentando, yo creo que algunos ya me conocéis. Soy Mónica Gallo, la abogada del colegio. Estoy a vuestra disposición en la medida que el tiempo nos lo permita y que bueno, y las circunstancias de los casos que a veces tengáis nos lo permitan también resolverlos, pero estoy a vuestra disposición para cualquier duda que os pueda surgir en cuestiones relacionadas pues, con la psicología, pero desde el punto de vista pues, jurídico o desde el punto de vista sobre todo legal, que es mi campo. Me han encargado hacer una charla en relación a los informes periciales, pero en relación a los aspectos deontológicos. Bien, yo voy a intentar, a través del código deontológico, ir desgranando un poco de todos los artículos más importantes que más se pueden dar. Hay muchos principios generales que ya Javier ha mencionado en su charla, de otra forma, pero que bueno, van a ir apareciendo de forma además muy reiterativa a lo largo del código deontológico y que vamos a volver a ahondar. Voy a intentar explicar algunas cuestiones, efectivamente, de la diferencia de testigo, perito, que son muy importantes y cómo hay que solucionarlas en el juzgado a la hora de recibir las citaciones, cómo hay que explicar la condición que se tiene en un caso concreto, si se está actuando como perito, si se está actuando como testigo. Voy a hacer un poquito también referencia, que también se ha referido, pero voy a profundizar igual un poco más en el tema de la recusación y la tacha de los peritos. Son unas circunstancias que hay que tener en cuenta porque efectivamente pues en alguna ocasión pues dejándose llevar
llevar pues, por una relación previa de amistad, de lo que sea, pues se puede ver un psicólogo en el juzgado con una situación un poco comprometida, ¿no? Que de alguna forma se le esté desacreditando por esa relación previa que haya podido salir a la luz. Muy importante también todas las cuestiones del secreto profesional, hasta qué punto pues, los pacientes o los clientes que encargan una pericial quieren que se vierta una información y que trascienda en un juzgado o en un informe y hasta qué punto no. Entonces, cómo poder actuar con el secreto profesional, además, en las distintas circunstancias que pueden ir surgiendo. Un informe se puede elaborar con una finalidad concreta y, sin embargo, al cabo del tiempo puede surgir la circunstancia de que se requiera ese informe para otra cuestión que no tenía nada que ver con la que inicialmente se había solicitado. Entonces, cómo actuar en esos casos, etcétera. Luego también voy a referirme un poquito a lo del tema de los honorarios, que también a veces suele surgir un poquito de controversia, no el cuánto tenéis que cobrar, sino cómo podéis articular la forma a veces cuando, si hay una pericial, no hay ningún problema, es evidente, habéis estipulado previamente, normalmente un consentimiento informado, los honorarios que van a regir esa intervención, pero hay casos en que se está haciendo una terapia y, sin embargo, no se está haciendo una actuación pericial y se está dentro de esa terapia haciendo una especie de tratamiento o lo que corresponda. Y, sin embargo, un día os encontráis con un llamamiento al juzgado y ese llamamiento al juzgado muchas veces que dicen, claro, yo no actúo como perito. Yo es que aunque me han pedido un informe, aunque me han pedido que ponga por escrito una serie de cuestiones acerca del tratamiento que estaba haciendo, y sin embargo no puedo cobrar como una pericial, no puedo tampoco cobrar como una intervención judicial como perito, pero sin embargo, ¿cómo puedo articular esa forma? Pues hay un plan B de alguna forma para hacer valer pues ese tiempo que a veces se pierde compareciendo en un juzgado, que se deja la consulta cerrada, pues también desde el punto de vista de los testigos. Los testigos tienen derecho a solicitar el abono de los gastos que les haya acarreado esa intervención judicial. Entonces, pues ¿cómo se puede articular en ese aspecto cuando estamos actuando como testigos expertos y no como peritos? ¿Puedo sacar el...? Sí, no es mío. Bueno, voy a intentar... Ah, no, pues esto será igual. Ese no es mío, ponlo. Bueno, la tecnología no es lo mío, a ver si consigo. No. Pues pon este, a ver si aquí puedes ponerlo, si no. Déjame. A ver si entra ahí, porque ahí me está chocando. Espera, así o así. Ahí. Vale. Bueno. Vale, ¿se puede poner pantalla completa? Bueno, sí, así. Ahí abajo, creo. No, espera, a ver. No. Pues no sé. Lo dejo así. Sí. Bueno, voy a empezar así. Javier, por favor, si en algún momento ves cómo poner pantalla completa, me la activas. Bueno, le pregunto. Por supuesto, lo que es el código deontológico de la profesión que tenéis como psicólogos no es algo que solamente se tenga que tener en cuenta en los informes periciales. En este caso estamos haciendo una charla acerca de los informes periciales. Vamos a intentar desgranar artículos que pueden tener relación con esos informes periciales y que más se pueden repetir, más se pueden dar en esas situaciones. Pero el código deontológico es algo que tenéis que tener en cuenta para toda intervención que realicéis, no solamente informes periciales. Sí que hay que tener en cuenta que un informe pericial está constando una serie de información por escrito. Esa información escrita va a perdurar en el tiempo, se va a exhibir además normalmente en un ámbito judicial, en ámbitos pues, de cierta relevancia, de forma que cualquier error o cualquier infracción que se pueda cometer, tanto de normas, de normas deontológicas o de normas legales que puedan existir, puede tener con posterioridad una repercusión.
y os puede afectar en la profesión. Entonces sí que es importante desde ese punto de vista todo el tema de los informes periciales o cualquier tipo de informe por la constancia que queda por escrito de esa actuación como psicólogos. No obstante, os invito a que, desde luego, con independencia que ahora vamos a hacer un resumen de artículos dentro del Código Deontológico, a que echéis un vistazo completo. Se repiten muchos principios generales de forma más general o de forma más concreta o de forma más específica a lo largo del Código Deontológico, y a pesar de que hoy por hoy todavía tenemos un código bastante, pues un poquito antiguo ya en el tiempo, que habría que actualizar a muchas nuevas tecnologías, a muchas nuevas situaciones que han ido surgiendo, pues hoy por hoy todavía no es el día que se ha aprobado ese nuevo texto legal y nos tenemos que ir adaptando a lo que tenemos, al código deontológico que tenemos, y adaptándolo a las situaciones que van surgiendo. En primer lugar, y con independencia que aquí tenía los artículos 12, pues ahí a partir del artículo 5 se establecen una serie de principios generales. Ahí es donde vendrían los principios generales que luego de forma concreta en el Código Deontológico se van desgranando. El primer artículo que he señalado es el 12, en relación al tema de, lo que ya comentaba un poco también Javier, el tema de que hay que evitar las etiquetas devaluadoras y discriminatorias que se puedan señalar en un informe. Aquí pone unos ejemplos: género anormal, normal, adaptado, inadaptado, inteligente o deficiente. Bien, esas etiquetas hay que evitar, pero igualmente hay que evitar otro tipo de etiquetas que no aparecen aquí de forma detallada, señaladas en el artículo, pero que lo que pretende decir es que hay que evitar ese tipo de etiquetas. También habría que evitar, que es lo que luego también comentaremos, las etiquetas, pues estamos examinando una situación de maltrato, pues géneros de maltratador, o de tachar a una persona de algo cuando pues se puede poner de otra forma sin caer en el tema de las etiquetas. No viene aquí incluido los siguientes artículos, pero sí que además también hacía referencia a Javier, y quiero señalar los artículos 15 y 16, que hablan, en primer lugar, el artículo 15 de la imparcialidad y el 16 de esa independencia y autonomía profesional que tenéis que tener, y máxime en un informe pericial, en relación tanto a las solicitudes de abogados, de terceras personas que puedan realizar. El artículo 15 ya relata además cuando se halle un psicólogo ante intereses personales o institucionales contrapuestos, procurar a realizar su actividad en términos de máxima imparcialidad. Siempre tenéis que tener en cuenta esa imparcialidad en vuestra actuación. Efectivamente, la prestación luego continua de servicios en una institución no exime de la consideración, respeto y atención a las personas que puedan entrar en conflicto con la institución misma, y de las cuales el psicólogo o psicóloga, en aquellas ocasiones en que legítimamente proceda, habrá de hacerse valedor ante las autoridades institucionales. Es decir, aunque estéis subordinados dentro de una institución o aunque estéis subordinados al encargo que os ha practicado un cliente, tenéis que actuar con máxima imparcialidad. Una cosa es que a un cliente o un paciente se le advierta de que no se va a poder emitir un informe en el sentido que pretende, y otra cuestión es que, a pesar de que sepáis que no se puede emitir un informe en el sentido que pretende el paciente, pues tal cual lo estáis viendo, caigáis en el error de acceder a emitir un informe en esos términos. Igualmente, lo que a veces comentábamos, ya comentabais, realmente la persona que estáis evaluando es el paciente, o es ese cliente que os ha venido a la consulta, no es el abogado. Que un abogado en un tema judicial os esté pidiendo una serie de cuestiones que quiera reflejar en un informe, pues las podéis tener en cuenta a la hora de valorarlas, a ver si es posible o no es posible, pero siempre con esa independencia y esa imparcialidad detrás, que si no es posible le tendréis que comunicar. Podéis tener contacto, pero mira, yo veo al paciente, lo veo en este sentido y yo no puedo acceder a esto. Mira, yo, si quieres, lo que puedo hacer es en estos otros términos, esto sí que te lo puedo poner en un informe, porque sí que considero que pues que lo he examinado, lo he comprobado y efectivamente eso es posible, pero no puedo entrar en otras valoraciones o en otras consideraciones que me está solicitando y que pues veis que efectivamente no se puede. Entonces, siempre hay que tener en cuenta esa máxima imparcialidad que tanto señala el artículo 15 que os he comentado, pero que a lo largo de todo el Código Deontológico también se viene recogiendo. Y igualmente, el artículo 16, ya entrando en el capítulo de la competencia profesional y la relación con otros profesionales,
también habla de que los derechos y deberes de los psicólogos se constituyen a partir de un principio de independencia y autonomía profesional. Cualquiera que sea la posición jerárquica, normalmente habla en una determinada organización que ocupe respecto a otros profesionales y autoridades superiores. Entonces hay que tener siempre muy en cuenta esas cuestiones de independencia e imparcialidad, porque precisamente en una pericial, sobre todo cuando es de parte, lo que os van a solicitar es algo concreto. Y vosotros tendréis que examinar primero si efectivamente eso que os están pidiendo lo podéis valorar o lo podéis determinar o no. Y en ese caso, pues bueno, pues podéis anunciar previamente para que no haya sorpresas. No significa que porque lo pida, que a veces pues dicen, ya, es que el abogado me pide en un sentido un informe, ya, pues los abogados tenemos un interés y tenemos unos derechos y unas obligaciones diferentes de la que puede tener un profesional, un perito. Un abogado quiere efectivamente ganar un pleito y quiere que gane su cliente, pero esa no es vuestra labor. Vuestra labor es hacer un informe con la máxima imparcialidad y la máxima independencia y que se pueda defender luego, posteriormente, en un juzgado con esa tranquilidad que se ha hecho con esa imparcialidad y esa independencia y no se tenga que incurrir pues, en cuestiones pues que a veces pues, es difícil salir, ¿no? Precisamente por caer en esos errores. Igualmente no viene, aunque luego bueno, lo señalaremos un poquito, pero también os voy a hablar del artículo 25 del Código Deontológico, que es es un artículo que se repite muy a menudo, se da problemática con este artículo de forma muy frecuente. Yo creo que afortunadamente cada vez menos, pero bueno, es necesario siempre entrar un poquito a explicarlo. El artículo 25 hace referencia a las intervenciones con menores, sobre todo es en ese aspecto en lo que es importante. Ahora os voy a relacionar el artículo 25 también con otra serie de normativa en relación al tema de los menores y la patria potestad. El artículo 25 lo que dice es, al hacerse cargo de una intervención sobre personas, grupos, instituciones o comunidades, el psicólogo o psicóloga ofrecerá la información adecuada sobre las características esenciales de la relación establecida, los problemas que está abordando, los objetivos que se propone y el método utilizado. En caso de menores de edad o legalmente incapacitados, se hará saber a sus padres o tutores. Y en cualquier caso se evitará la manipulación de personas y se tenderá hacia el logro de su desarrollo y autonomía. Entonces, el apartado, la cuestión más importante y que más problemática surge es en caso de menores de edad o legalmente incapacitados, se hará saber a sus padres o tutores. Claro, es muy habitual que venga un padre o una madre con unos menores queriendo precisamente hacer un informe pericial acerca de los menores, pues para obtener un pronunciamiento luego en un juzgado acerca de la guardia y custodia, en un sentido para un progenitor, para otro, y es muy frecuente que ese planteamiento al psicólogo se le haga al margen del otro progenitor, es decir, aprovechando, bien sea porque tiene la guardia y custodia, la visita que le corresponda, aprovecha para llevar a una consulta a un psicólogo a los menores o incluso el progenitor que tenga la patria potestad. Bien, aquí os voy a explicar un poco lo que es, por un lado, la patria potestad y la guardia y custodia, que muy a menudo se suele confundir. El artículo 156 del Código Civil regula la patria potestad. La patria potestad es algo que es inherente a los dos progenitores y de forma general es muy raro que a uno de los progenitores le suspendan o le priven de la patria potestad, salvo en casos muy concretos, muy graves, que no suelen ser habituales. Incluso en casos de maltrato que se suele dar entre las parejas, etcétera, se suele determinar en las medidas civiles respecto de los hijos una patria potestad compartida. La regla general de la patria potestad es que sea compartida. Con independencia que otra cuestión es el régimen de guarda y custodia que puede existir, es decir, pueden tener el ejercicio de la patria potestad conjunta, los progenitores, sin embargo, pueden tener uno de ellos la guardia y custodia y el otro un régimen de visitas, o pueden tener una guardia y custodia compartida, pero son conceptos diferentes. Entonces, en relación a las intervenciones psicológicas, bueno, pues se entiende pues, que hay cuestiones que del día a día pues que no hace falta, ¿no?, estar constantemente pidiendo la autorización al otro progenitor porque también es titular de la patria potestad. Pues, por ejemplo, si el chaval tiene un catarro o si hay que firmarle las notas o cuestiones del día a día donde se entiende que no constantemente, o si ha tenido un accidente y de forma urgente hay que llevarle al hospital, a urgencias, no hay que estar constantemente solicitando la autorización del otro progenitor. Son cuestiones que se entienden del día a día ordinario. Sin embargo, se entiende que un tratamiento psicológico
o una evaluación psicológica, y cada vez ya hay más sentencias, además, que lo especifican de forma concreta a la hora de determinar las capacidades que tiene cada progenitor o la regulación de esas medidas paternofiliales que tiene cada progenitor, entienden que lo que es una intervención psicológica, ya sea para una evaluación, para una pericial, para un tratamiento, para una terapia, no es algo ordinario. No es algo que todo el mundo, que de alguna forma forme parte del día a día, sino que entienden que es un tratamiento específico para el cual tiene que tenerse en cuenta el consentimiento, tiene que tenerse en cuenta la opinión de los dos progenitores. Y en caso que no haya desacuerdo, en caso que haya desacuerdo, siga habiendo desacuerdo, y sin embargo, pues pudiera ser que hubiera la oposición sistemática de uno de los progenitores a iniciar un tratamiento psicológico, cuando desde igual el ámbito escolar o el ámbito del médico cabecera, etcétera, se está indicando que es necesario que ese menor pues inicie un tratamiento o lo que sea. Entonces, en ese caso, quien tendría que decidir en última instancia es el juez. Pero lo que no se puede hacer es, sin prestarle, sobre todo sin darle esa información, esa posibilidad de información a uno de los progenitores, evaluar, iniciar tratamientos y permanecer en tratamientos con menores, cuando ese progenitor tiene derecho también a participar de esa información de ese profesional acerca de la evaluación o el tratamiento que se le está haciendo al menor. Es más, es que estas situaciones además se producen cuando hay un conflicto judicial, y cuando esa evaluación o ese tratamiento se va a buscar que pueda tener trascendencia en el juicio correspondiente, seguramente acerca de las medidas paternofiliales, o un juicio de divorcio donde se quieran establecer medidas acerca de los chavales, tanto de visitas, etcétera. Entonces, ya no solamente es que se está haciendo un tratamiento y que no conozca uno de los progenitores, es que al final va a conocer el otro progenitor, lo va a acabar conociendo, ese tratamiento, esa intervención que se ha hecho. Y si no lo conoce porque se le informa previamente, lo va a conocer a través del juzgado. Entonces, con independencia, que una cuestión es lo que pueda valorar el juez, conforme a su sana crítica, a pesar de estas circunstancias, sí que conforme al código odontológico y a las buenas prácticas como psicólogos, no es correcto obviar esa información al otro progenitor y prescindir de esa información. Lo correcto sería informarle